El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensancha las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Qué difícil nos resulta a quienes predicamos la palabra de Dios predicar, valga la redundancia, lo que Jesús enseña en este Evangelio, y los textos, especialmente también la primera lectura, nos enseñan en este día. Porque resulta, queridos hermanos, que el Señor y la palabra de Dios, la palabra del Señor en este domingo, es una palabra fuertísima, durísima, para aquellos que tienen la misión de enseñar, la misión de dar a conocer la verdad de la palabra a los hombres, a los hermanos los hombres. En la primera lectura vemos cómo el Señor amonesta fuertemente a los sacerdotes judíos de ese tiempo. Estamos en la lectura del profeta Malaquías. A través del profeta lleva una palabra de amonestación y de advertencia, nada más y nada menos que a los sacerdotes de ese tiempo. Estamos hablando del sacerdocio judío. No crean que estamos hablando de los sacerdotes católicos, porque no hay que confundir las cosas, ¿verdad? En ese tiempo no existían los sacerdotes católicos. El texto está de los profetas, Antiguo Testamento, sacerdocio judío. Pero ciertamente lo que le dice el Señor a través del profeta Malaquías es una palabra de advertencia fuerte. Inclusive llega a decir que si ellos no se componen, si ellos no comienzan a respetar los mandamientos sagrados,
y no los viven, no los enseñan con su testimonio, les va a caer como una maldición en su sacerdocio. Fuerte esta palabra del Señor. Y Jesús en el Evangelio también, hermanos, desde esa autoridad que tiene por ser el Hijo de Dios, que es el único que puede decir estas palabras ciertamente, porque en Él no hay doblez, no hay falsedad, en Él no hay doble cara, es una persona íntegra, intachable, honesta. En Él está la verdad encarnada. Por eso es el único que puede decir estas palabras en el Evangelio. Y la arremete fuertemente contra escribas y fariseos, responsables de la enseñanza de la doctrina de la fe para el pueblo de Dios. Maestros, doctores, guías, ciertamente lo eran. Pero ¿cuál era lo que los desacreditaba o qué cosa los desacreditaba, los desautorizaba? Un pecado que es como una mugre, que muchas veces se nos puede pegar a todos. Es el pecado de la hipocresía, de la falsedad. Jesús denuncia este pecado porque ve cómo son los fariseos y los escribas. Y ellos expresan, ellos viven esta falsedad y esta hipocresía, diciendo y enseñando una cosa y por otro lado viviendo otra cosa. Les encantaba, dice Jesús, ponerles cargas pesadas a la gente del pueblo, a sus hermanos del pueblo. Hagan, sean esto, preocúpense por lo otro, acuérdense de respetar el sábado, les decían. Y cuidadito aquel que no respete el sábado. Esta semana en los textos de los evangelios, ellos estaban pendientes a ver si Jesús irrespetaba, según ellos, el sábado. Y aparecían algunas acciones de Jesús en esta semana, en los días de los evangelios de la lectura de la semana. La curación de aquella mujer encorvada en la sinagoga fue en sábado. Como también el Señor expulsó un espíritu maligno en sábado a un hombre. Y el Señor en los textos de los evangelios de la semana los encaraba. Esos eran los fariseos. Pero ellos, eso que exigían a los demás, dice Jesús, no movían ni un dedo para vivirlo. Un día de esto Jesús en el evangelio les dijo, a manera de pregunta, yo les aseguro que si su buey y su burro se ven en un pozo, aunque sea asado, ustedes salen en carrera a buscar un mecate y a sacarlo, para que no se les muera porque van a perder económicamente, porque se les va a morir el buey y el burro. No lo dejan morir, pero hacerles bien a los demás, curar a un enfermo, expulsar un demonio, ahí sí, respeten. Ustedes no respetan lo que exigen respetar. Y eso eran los fariseos. Entonces eran hipócritas, eran falsos, vivían de apariencia, aparentar. Este es un riesgo enorme que corremos todos, hermanos. La apariencia, aparentar ser lo que no somos. Y esto está generalizado. El mundo en el que vivimos nos ayuda muchísimo para vivir de apariencia. ¿Sí? El mundo que vivimos nos ayuda mucho. Nos quiere meter en eso, en ese estilo aparente de vida. Aparenta tener dinero. Y hay gente, ¿verdad?, que prefiere no comer
pero andar gastando y diciendo pues que ganan bien, que tienen dinero, que son más que los demás, y entonces no pueden comprar la medicina, pero se compran el vestidito de moda para aparentar, la apariencia. Y si nos vamos nosotros en el ámbito eclesial de la vida de la iglesia, igualmente podemos caer nosotros en ese aparentar. Nos ponemos un ropaje muchas veces como de que si fuéramos nosotros los santos que están en los nichos, ¿no? Con un gran rosario hasta aquí colgando, o un gran crucifijo, este pelo enorme. Actitudes, ¿verdad? Como que somos mansas palomas, como que somos corderitos. Hablamos despacito, hablamos aquí, todos delicaditos, todos finitos, pero por dentro muchas veces somos lobos, por dentro somos unas fieras y procuramos muchas veces hacerle tanto mal a los demás. Apariencia. Y nos acomodamos a ese estilo de vida muchas veces. Nos golpeamos el pecho, ¿verdad? Ante el Señor. Y detrás del Señor le golpeamos el pecho a los demás. Con la misma mano con que nos golpeamos el pecho, le pegamos a los demás. Cuando les criticamos, cuando les acusamos, cuando los juzgamos, y no nos importa. Y el día siguiente después venimos otra vez a golpearnos el pecho, ¿verdad? A darle la cara a Dios como mansas palomas, como que no hemos quebrado un platito cuando hemos hecho tanto daño y tanto mal a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Vivir de apariencia es algo que es detestable ante los ojos del Señor. No lo soporta el Señor. Y nosotros tenemos que saberlo bien eso, hermanos. Como que a Dios no le podemos aparentar, no le podemos mentir. El Señor conoce tus intenciones, tu corazón. Sabes cómo eres por dentro, aunque tú lo tapes por fuera. El Señor conoce nuestras entradas y salidas, dice un salmista, ahora y siempre. Por eso, luchemos contra la apariencia, seamos lo que en verdad somos. ¿Sí? Porque así nos quiere el Señor, así nos ama el Señor. Eres pecador, tienes debilidades, tienes pecados. El Señor lo sabe. Él conoce nuestras vidas. No aparentes ser otro. Sé tú. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que yo diga, es que yo soy así, no voy a cambiar. No, no es eso lo que estoy diciendo aquí en esta homilía. Lo que estoy diciendo es que nos destapemos tal y como somos ante el Señor. ¿Sí? Que no vengamos, ¿verdad?, con tapujos, no vengamos con mascaritas o maquillajes a fingir y a hacer creer, quiere el Señor. Somos así nos cosa que no somos en verdad. Hay gente que por eso yo siempre les corrijo, porque hay gente que nos dice, cuando uno los invita, hermano, vaya a la iglesia. Y hay gente que dice, no, yo no soy hipócrita. No sé si ustedes alguna vez le han dicho eso. No, yo no soy hipócrita como esas viejas, dice, que llegan a rezar el rosario a la iglesia, que se están golpeando el pecho, dice. No, para ser hipócrita mejor no llego. Y yo siempre los corrijo porque les digo, es que te vas a quedar peor que el hipócrita. Porque a la iglesia no llegamos por hipócritas. A la iglesia llegamos por pecadores que queremos dejar de ser, sí, ciertamente, falsos en nuestra manera de vivir. Y si tú no llegas a la iglesia, no solamente te vas a quedar diciendo
que no vas a Dios porque eres hipócrita, sino que nunca te vas a componer, nunca vas a ser el hijo de Dios que quieres que seas tú ante tu Señor. Entonces, son ideas muchas veces equivocadas. Y yo digo, son como excusas. Hay gente que se toma eso para excusarse, para no comprometer a encontrarse con el Señor y buscar un verdadero cambio en el Señor. Eso es todo. Tienen miedo a encontrarse con el Señor. No tengamos miedo, porque el Señor no nos odia, el Señor nos ama, conoce de nuestra vida, de nuestras caídas, de nuestros pecados. Y yo digo, son como y lo excusas. Que más le agrada del Señor es la sinceridad. Hay gente que nuestra vida toma eso para excusarse, sinceros, para Señor, no comprometer a tú sabes de mi vida, tú sabes mis paseadas, tú conoces mis caídas. Pero Señor, quiero renovar mi vida, quiero cambiar, quiero convertirme, quiero luchar por ser lo que tú siempre me has pedido que sea. Hay un propósito de conversión. A eso venimos a la iglesia. No venimos porque seamos hipócritas o seamos santos o aparentemos, no. Venimos porque con nuestros pecados queremos que el Señor nos dé fuerzas para dejarlos, para purificarnos, para que nos quite la mugre que muchas veces llevamos en nuestra vida de fe. Entonces, eso es, hermanos, lo que Jesús hoy destaca en este evangelio. Vivir de apariencia. Y eso lo lleva a otra cosa que Jesús miraba en los fariseos: el soplarse, el creerse, la vanagloria y el orgullo. Esa es otra característica del fariseísmo. Que todo mundo te alabe, te ensalce, que te den el puesto de honor, que te aplaudan, ¿verdad? Que te den reconocimiento. Y hay gente que hasta se molesta cuando nosotros no hacemos esas cosas con ellos. Se molestan, qué barbaridad. No valoran, dice, no valoran lo que yo soy. No reconocen que soy mejor que los demás. Qué injusticia, dicen, hasta injusticia llaman eso, mucho. Y es la gran soberbia y la gran vanagloria que muchas veces sale de nuestros corazones porque queremos siempre que nos enaltezcan, que nos hagan grandes, cuando realmente no lo somos, cuando no somos nada ante la presencia del Señor, cuando somos simples mortales, cuando somos iguales ante los ojos de Dios, cuando nuestros títulos, nuestros conocimientos, nuestro dinero, nuestras posiciones privilegiadas no nos suben ante nadie. Cuando toda esta gente así, hermanos, se enfrentan con situaciones difíciles de la vida, por ejemplo, una enfermedad incurable, se dan cuenta realmente que estaban equivocados. Se bajan de la nube en que andaban, como dijo, ¿verdad?, Galigaliano, y se caen. Me caí de la nube que andaba. Así canta, ¿verdad?, Galigaliano. Me caí de la nube que andaba. Cuando se encuentran con cosas que los hacen sentirse humanos. Una enfermedad mortal. Qué triste. No sé si ustedes han escuchado en las redes sociales a este gran hombre, ¿verdad?, de las redes, valga la redundancia, en las redes sociales, que murió de un cáncer. No recuerdo el nombre ahorita. Y gastó millones y millones el pobre en buscar su sanación, su curación. Y al final
Ahí dejó un video que aparece de vez en cuando en las redes sociales, frustrado. Y dijo él, yo, el gran millonario, yo, el gran inventor, creo que fue el que inventó, ¿verdad? El Facebook, no sé qué cosa de esta. Yo, dice, ese, ahora dice, aquí estoy rendido y no puedo hacer nada por mí mismo. Y se murió con todos los millones y millones y con todo lo que hizo. A lo mejor él pensaba pues que nunca iba a llegar ese momento. Se sentía inmortal, se sentía eterno. Pero cuando vienen estas realidades de la vida, nos bajan porque nos damos cuenta que no somos el grandote o la grandota que pensábamos que éramos, que somos simples mortales y que para eso, hermanos, necesitamos algo que Jesús hoy lo predica muy bien en este evangelio, que yo lo llamo como el antídoto contra la falsedad, contra la hipocresía. Lo dice al final el Señor. ¿Qué cosa es? Necesitamos la humildad. Necesitamos la humildad. ¿Cómo contrarrestar tus aires de vanagloria, de prepotencia, de orgullo, de soberbia, tu falsedad y tu hipocresía? Hazte humilde. Humíllate. Reconoce que solamente uno es el grande, Dios. No mires a los demás por debajo del hombro y ni te mires grande a la par de ellos. Reconoce con humildad que no eres más que nadie. Humíllate. Porque ese es el camino para luchar contra la falsedad, contra la hipocresía. Jesús dio un gran ejemplo en la última cena y todos se quedaron asustados, todos los discípulos. ¿Cuál fue el ejemplo que les dio Jesús en la última cena? A ver, le lavó los pies a los apóstoles. Hasta el punto que cuando le iba a lavar los pies a San Pedro le dice, no, Señor, espérate un momentito, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Saben por qué? Porque eso que estaba haciendo Jesús era humillante, era el trabajo de los esclavos a sus amos en el tiempo de Jesús. ¿Y cómo miraban los apóstoles a Jesús? Como Señor, como Maestro, como Rabí. Y Jesús se agachó con sencillez y humildad, les comenzó a lavar los pies a ellos. Y cuando Pedro se negó, Jesús le dijo, déjate, Pedro, porque si no, no tendrás que ver nada conmigo. Entonces Pedro, ¿verdad? Como siempre, que era medio atorontado, le dice, pues lávame todo, Señor. No solamente los pies. No, con eso basta, le dice Jesús. Con eso estás limpio. Hermanos, Jesús dio el ejemplo. El hombre Dios, el que verdaderamente es el Todopoderoso, te dio y me dio el ejemplo de humildad, de sencillez, porque ese es el camino para luchar contra la mugre de la hipocresía. No hay otro. Repito, en el mundo en el que vivimos, este mundo lo que hace es inflarnos en hipocresía. Eso es lo que es en el mundo. Nos hace hipócritas, así es sencillo. Cristo nos lleva por el camino de la humildad, de la pequeñez. Ese ejemplo grande del lavatorio de los pies, donde Jesús le dice, así tienen que ser ustedes. Lávense los pies los unos a los otros. Lávense los pies, sean humildes. Hoy vamos a pedirle pues al Señor en este domingo que todos nosotros luchemos
contra la falsedad y la hipocresía. Por eso yo decía al iniciar la homilía, para nosotros los que predicamos la palabra de Dios es más exigente, ¿no? Porque nosotros a ustedes le decimos la verdad, pero si no vivimos esa palabra, pues entonces nosotros somos los primeros hipócritas y los primeros falsos. Por eso esta palabra nos compromete, a mí en primer lugar, como servidor de la palabra de Dios, como predicador de la palabra de Dios, a saber, a esforzarme, a vivirla realmente, a ser humilde, a ser sencillo, para poder tener esa autoridad de Cristo y poder predicar con el ejemplo. Termino con esto que muchas veces pasa, ¿no? El Papa Francisco decía hoy que hay que tener autoridad moral para predicar. Sí, ciertamente sí. Y hay que predicar, decía él, ¿de dónde viene la autoridad? Viene del ejemplo. De ahí viene la autoridad, nos recordaba el Papa Francisco hoy, a la luz de este evangelio. Y es cierto, ¿no? Qué difícil es que nos crean si no damos el ejemplo. En la familia, un padre de familia, ¿verdad? Que quiere que sus hijos sean buenos, ¿verdad? Que no beban guaro, que no sean vagos, que no sean mujeriegos, o que la muchacha pues sea buena, ¿verdad? La mamá también. Y entonces, pues es una gran responsabilidad porque le tiene que dar ejemplo. Y hay hijos que le echan en cara a su papi y a su mamá, ¿y vos qué me tenés que decir a mí? Mira, si vos tenés un hijo de uno y otro hijo de otro y otra hija de otro. O el muchacho que le dice a su papá, ve, ¿quién me está diciendo? Si viviste 30 años, pasaste de bolo aquí en la casa. ¿Ves con qué autoridad? Y muchas veces cuesta por eso, ¿verdad? Cuesta que nos crean, porque lo que pedimos no lo vivimos. Pero eso también, hermanos, no significa que no sea cierto. Es decir, hay algo bueno que hoy Jesús dice de los fariseos: hagan todo lo que les digan. Y si nos quedamos con ese pedacito, o sea, Jesús está diciendo que hay que hacer lo que enseñan. Y ciertamente, porque la autoridad no viene no solamente de la persona, si vive o no vive aquello. La autoridad verdadera viene de la verdad. Y volvemos al ejemplo, ¿verdad?, del padre que toma y que quiere que sus hijos no tomen. O sea, si el padre le dice eso y el hijo le contesta, no, usted no tiene que decirme nada. No podemos nosotros cerrarnos, porque lo que te está diciendo esa persona es cierto, es verdadero. Que el licor te va a dañar, te va a dar cirrosis, te va a poner la panza así, ¿verdad? Como que andas 500 sapos metidos allá adentro. Que te va a llevar a la tumba, eso es verdad. Que usted tomó, sí, también fue verdad. Pero hay una palabra muy bonita que nos dicen muchas veces nuestros padres: hijo, es que yo quiero que los errores que yo cometí, no los cometa usted en la vida. Y no es que se esté justificando, ¿verdad? Pero yo creo que ese es un buen deseo de un padre y una madre. Y entonces, si ellos te dicen algo que es verdad, aunque no lo hayan vivido, acepta la verdad de lo que te están diciendo. Acéptalo, porque es para tu bien, es para tu salvación. No te pongas a juzgar a tus padres. ¿Qué me tiene que decir usted? ¿Qué me tiene que decir? Si usted fue peor que yo, puede ser, hijo, puede ser, pero lo que te estoy diciendo es para tu bien. Y porque a mí me golpeó la vida, porque yo cometí tantos
errores y metidas de pata. Por eso es que me atrevo a decirte, porque no quiero que usted camine por lo que yo anduve. Quiero que usted sea otro, que usted sea mejor, que usted no sufra lo que yo sufrí por desobediente, por no hacer caso, por soberbio, por orgulloso, por vanidoso, por todo lo que fui. Entonces nos quedamos con la verdad, porque la autoridad viene de la verdad, en primera y última instancia. Si hay personas que lo viven, bendito sea Dios. Y si tenemos padres, ¿verdad?, personas que en la familia son ejemplos y nos enseñan lo bueno, lo correcto, lo noble, pues con mucha mayor razón tenemos que escucharlos y hacerles caso. Pero si no lo viven, pero nos enseñan lo correcto, el camino del bien, también los tenemos que escuchar. Lo que dice Jesús hoy en el Evangelio: hagan todo lo que les digan, porque si les están diciendo las cosas correctas como son, para tu bien y para tu salvación, acógelo en tu corazón, porque eso es lo que te va a llevar a tu salvación. Pidamos pues al Señor que todos nosotros podamos caminar en esta verdad del Evangelio. Pidamos al Señor que día a día, con humildad, con sencillez, sirviendo y no exigiendo ser servido, podamos vivir el gran ejemplo de nuestro único maestro, de nuestro único guía, que es Jesucristo. Él es el único rabí. La palabra, a mí me llama la atención que la palabra rabí significa excelencia. Excelencia. Él es el único excelente. Él es el único perfecto. Por eso todos vamos detrás de Él. Todos seguimos al Señor. Él es nuestra luz, nuestra guía. Él es lo que nosotros tenemos que verdaderamente imitar. Que todos lo hagamos, hermanos, y al final, con humildad y sencillez, podamos ser enaltecidos por Él, porque Él verdaderamente va a enaltecer al que siguió su llamado de humildad y de sencillez. Así sea, para la honra y gloria de nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos.